El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras, le continúa demostrando a los colombianos, pero también a la oposición, a la derecha y a los anteriores gobernantes, que este gobierno es con hechos, no con palabras, porque durante décadas, durante años, los gobiernos anteriores que ahora quieren regresar nuevamente al ruedo, pues porque estamos de cara a las elecciones del año 2026, quieren posar como salvadores, quieren posar como redentores, quieren posar como impolutos y sobre todo le quieren decir al país que supuestamente estamos mal, que estamos pésimo, que nunca habían visto al país tan mal como lo están viendo ahora, porque esa es la narrativa que se está manejando desde la oposición y por supuesto en complicidad con los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, lo que no dice la oposición, lo que evidentemente tampoco se va a difundir a través de los medios tradicionales de comunicación, es que este gobierno está dignificando a las personas que durante décadas fueron olvidadas, como los campesinos y las víctimas del conflicto armado, que gracias a este gobierno están recuperando sus tierras. Los campesinos van a poder trabajar la tierra que además debió ser devuelta a ellos hace muchísimos años. Pero ¿saben ustedes por qué posiblemente estas tierras no habían regresado a los campesinos antes de que el presidente Gustavo Petro llegara al poder? Pues porque narcotraficantes eran muy amiguísimos de familiares de expresidentes, como el caso del jarlista de la mafia en Puerto Salgar. Este hombre tenía relaciones de amistad con el medio hermano de Álvaro Uribe Vélez y por eso posiblemente, presuntamente, estas tierras no habían llegado a manos de los campesinos. Ya les voy a contar a ustedes un poco de quién es el jarlista de la mafia, porque también lo más indignante de esto es saber que los uribistas le llaman a los narcotraficantes empresarios y así le llamaba el medio hermano de Álvaro Uribe Vélez al jarlista de la mafia. Como siempre se hacen las víctimas posando de que ellos no saben absolutamente nada de a qué se dedican sus amigos, a qué se dedican sus amistades, a qué se dedican las personas con las cuales se codean. Ellos no lo saben, pero cuando son extraditados, como el caso del jarlista de la mafia, que fue extraditado en el año 2009 a Estados Unidos, pues ahí sí se hacen los sorprendidos, ¿no? Sin embargo, tuvo que llegar el primer gobierno de izquierda y progresista a nuestro país para dignificar a los campesinos, entregarles las tierras que durante años debían estar en sus manos y que es gracias a este gobierno que esos campesinos tienen dignidad, que se les devuelve sus tierras, pero sobre todo que es gracias a este gobierno que esas víctimas del conflicto, las víctimas del narcotráfico, las víctimas incluso de políticos que en muchas oportunidades se resultan aliados con los victimarios, pues es gracias a este gobierno que esos campesinos están siendo dignificados. Gracias a este gobierno es que se entregan ahora 3.000 hectáreas de tierra en Puerto Salgar. Ya les voy a contar un poco a ustedes de esta entrega, pero además de una denuncia bastante grave que realiza el director de la Agencia Nacional de Tierras, Germán Felipe, sobre tierras que en este momento deberían estar en manos de los campesinos, pero hay personas detrás que no permiten esa entrega. Y el mismo director Germán Felipe lo denunció a través de sus redes sociales y por supuesto lo queremos visibilizar desde aquí, desde Al Punto. Antes de irnos a lo que ha sucedido con esta entrega de tierras, antes de irnos a contarles un poco de quién es ese narcotraficante que tenía relaciones amistosas con un medio hermano de Álvaro Uribe Vélez, como siempre la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, el botoncito lo encuentran aquí abajo, no olviden suscribirse, no olviden ir dejando su like, no olviden también por favor compartir. Muy poco se ha hablado de esta entrega que es realmente histórica, no sabemos por qué los medios tradicionales de comunicación siempre quieren tapar los logros de este gobierno, aunque bueno, sí lo sabemos porque sabemos que estos medios están aliados con la derecha y la oposición, pero es necesario que ustedes lo sepan, pero además es más necesario que ustedes nos ayuden a compartir esta información, a difundirla, para que aquellos que todavía creen que supuestamente el presidente no está haciendo nada, pues aquí les vamos a demostrar lo que el gobierno y por supuesto las entidades del gobierno nacional están haciendo. Observen esto, Germán Felipe, el director de la Agencia Nacional de Tierras, a través de su cuenta de X, publicó lo siguiente: por estas fincas pasaban 12 toneladas de coca al mes. Los clanes políticos y terratenientes de Puerto Salgar fueron cómplices.
Hoy recuperamos y entregamos 3.000 hectáreas para 19 organizaciones campesinas. Esta agencia no vino a simular la reforma agraria, la vino a cumplir. Yo quiero que ustedes observen a estas personas porque la felicidad, el apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro se nota. Y es gracias a lo que se está haciendo, a lo que se está logrando, a estas comunidades que durante años nunca las voltearon a ver. Vean esto, por favor. Desde Puerto Salgar, desde Puerto Salgar, viva la reforma agraria, es lo que gritan los campesinos al unísono apoyando al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero además yo quiero que veamos y que recordemos también esta denuncia que hace aproximadamente un mes realizaba una líder social. Ella denunciaba que algunas tierras no se les estaban entregando a los campesinos, que no se les estaban dando a las víctimas del conflicto armado porque estas las tenían terratenientes. Observen ustedes aquí lo que menciona el director. Hace apenas un mes desde la Agencia de Tierras nos comprometimos a recuperar y entregar esta tierra en Puerto Salgar. Hoy cumplimos, 3.000 hectáreas vuelven a manos campesinas. Le quitamos la tierra a latifundistas que concentraron con poder y privilegios y se la devolvimos al campesinado que resistió décadas de abandono y defendió su derecho con dignidad. Vean esta denuncia. A mí me quedó un atentado porque estoy reclamando 49 predios de la SAE y de la NT y los tienen los terratenientes del Magdalena Medio, el inspector de policía, que le dé pena el alcalde, los inspectores, allá la mayoría son los que manejan las tierras, señor presidente. Se tiene que investigar y los nombres propios nos los deben entregar. Y le pido al general de la policía, director de la policía, que se configure 30, 40 hombres y mujeres que acompañen a la Unidad Nacional de Tierras a desalojar cualquier baldío invadido. pero lo que ocurría aquí es que habían una parranda de ampones robándose la tierra del Estado. Pero es indiscutible que el tiempo en el que mandaban sobre este pueblo se terminó, porque esa tierra hoy es de la Agencia Nacional de Tierras. Y esa tierra pasa a manos campesinas y campesinos de Magdalena Medio. A los campesinos y campesinas de Puerto Salgar, que cojan impulso porque estamos empezando. ¡Que viva la reforma agraria! Por este tipo de cosas, de logros, por este tipo de cosas tan emotivas, es que la oposición pues quiere regresar al poder para apropiarse de las tierras, porque recordemos que incluso en un reciente Consejo de Ministros, a través de una de esas emisiones que tanto odian los de la derecha, que tanto han hecho para que los colombianos no nos enteremos de la verdad, pues allí se denunció que incluso hay políticos, congresistas, que tienen tierras baldías en sus manos, tierras que deberían estar en manos de los campesinos. Eso es lo que odian, lo que detestan de este gobierno, porque llegó el presidente Gustavo Petro y ya no pueden seguir haciendo sus fechorías. Pero además, horas y horas son las que en este caso tuvieron que pasar las personas de la Agencia Nacional de Tierras para poder llegar hasta el punto en donde efectivamente pues se iban a entregar esas tierras a los campesinos. Observen esto. Después de 3 horas por trocha a pie, junto a un equipo de profesionales de la Agencia de Tierras, recuperamos más de 30 predios en Puerto Salgar que corresponden a 3.000 hectáreas de tierras, que años atrás fueron corredores del narcotráfico donde operaban Gacha y el jarlista de la mafia. Ya les voy a contar a ustedes quién es. Puerto Salgar no había sido prioridad en ninguna política del cambio rural. Hoy estamos cambiando la historia porque cuando recuperamos tierras de la nación, desmantelamos la geografía del crimen y la ilegalidad. Estas son algunas de las fotografías que nos deja este hecho histórico en Puerto Salgar. Pero adicionalmente, yo quiero que ustedes sepan un poco de quién es el jarlista de la mafia. Ese hombre que les comenté al inicio de este video, que se comprobó que tenía relaciones de amistad con un medio hermano del expresidiario y hoy acusado Álvaro Uribe Vélez.
Frente a eso, por supuesto, silencio rotundo por parte de la oposición. Vamos a leer rápidamente una parte de esta nota. Cambio indagó con fuentes de las agencias investigadoras y pudo establecer que la puerta de entrada de Cristian Borda Gómez a altas esferas del poder fue Camilo Uribe. El 18 de junio de 2008, la página web de la Presidencia de la República registró la noticia sobre la captura de 10 miembros de una organización dedicada a exportar cocaína a Estados Unidos. Entre los detenidos figuraba Cristian Borda Gómez, señalado como jefe de la organización y quien, según las autoridades, trabajaba para los mellizos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera. Borda Gómez volvió a hacer noticia el pasado domingo. El Tiempo publicó un artículo titulado La última travesía del jarlista de la mafia, que daba cuenta de las incautaciones con fines de extinción de dominio de bienes de su propiedad, avaluados en 15.000 millones de pesos. El artículo incluía un perfil que lo mostraba como conocido miembro de la comunidad jarlista de gustos ostentosos y refinados. Agencias extranjeras y colombianas le venían haciendo seguimientos desde 2004, cuando regresó al país después de purgar en Estados Unidos una pena de 5 años por narcotráfico. Y en el curso de ellos, los investigadores descubrieron con mucha sorpresa que Borda se desplazaba a veces en vehículos a la presidencia de la República. Se indagó con fuentes de las agencias investigadoras y se pudo establecer que la puerta de entrada de Borda Gómez a las altas esferas del poder fue Camilo Uribe, medio hermano del presidente Álvaro Uribe, quien es hijo del segundo matrimonio de Alberto Uribe, padre del jefe del Estado. Según un informe de inteligencia de 2006, Borda, conocido como con el alias de Tommy, se movía como empresario del sector seguridad y tenía relaciones comerciales y de amistad con prestigiosas personas de la esfera nacional, con injerencia en el gobierno y en las autoridades militares. Entre estos contactos figuraba Uribe, con quien Borda compartía gustos y aficiones como el tiro al blanco y la caza. Miembros ambos de la Asociación de Caza de Colombia, los investigadores que seguían la pista del llamado jarlista de la mafia, varias veces lo vieron en compañía del medio hermano del presidente en clubes de caza y tiro de Cali, Barranquilla y Bogotá. La amistad de los dos era tan estrecha, según los investigadores. Borda tenía un carnet de la presidencia que le permitía ingresar fácilmente a oficinas del gobierno y supuestamente nunca supo nada el medio hermano de Álvaro Uribe Vélez de a qué se dedicaba el jarlista de la mafia, ¿no? Aparte de que usaba los mismos carros oficiales que Uribe. Es decir, lo tenían hasta escoltado al jarlista de la mafia en el año 2009, justamente cuando Álvaro Uribe Vélez era el presidente de la República, y como nunca supo que un narcotraficante estaba ingresando allí a la presidencia, porque nunca se enteró. Según uno de los investigadores, existe un audio en el que Borda le dice a uno de sus socios que tiene infiltrada la seguridad de Camilo Uribe. Le dijo a este medio uno de los investigadores. Ese audio lo tiene una agencia extranjera. Pero, ¿qué dice Uribe? Camilo Uribe asegura que nunca supo que Borda era investigado por narcotráfico y que lo recuerda como un empresario entrador, con gran aceptación en los clubes a los que asistían. Sin embargo, en octubre de 2006, cuando habló por primera vez del tema con el medio hermano del presidente, Borda Gómez ya figuraba en un expediente de la Unidad de Antinarcóticos de la Fiscalía, abierto tras la incautación de 2 cargamentos de cocaína, uno de media tonelada y otro de 2.5 toneladas en pesqueros que viajaban de Ecuador con rumbo a México. Empresario entrador. Típica denominación y descripción de los uribistas hacia hombres, personas que han sido narcotraficantes, personas que han sido delincuentes, pero para ellos son empresarios, son ganaderos, como el caso del Ñeñe Hernández, que el mismo Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de X, salió a lamentarse sobre la muerte de este gran ganadero, ¿no? Porque para ellos no son narcotraficantes, son empresarios, grandes empresarios y también ganaderos.
Qué extraño que el medio hermano de Álvaro Uribe Vélez nunca supo que ese hombre, el jarlista de la mafia, pues era un narcotraficante. Pero más extraño aún es el hecho de que el mismo Álvaro Uribe Vélez tampoco sabía, ¿no? A pesar de que ahí mismo se puede indicar y se relaciona que el hombre hasta se transportaba ya en carros oficiales de la presidencia, que tenía un carnet oficial de la presidencia, que ingresaba a las instalaciones de la presidencia, y Álvaro Uribe Vélez, como siempre, no sabía nada. Todo fue a sus espaldas, ¿no? Adicionalmente, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Harman Felipe, hizo una grave denuncia a la que incluso el presidente Gustavo Petro también se refirió. Observen esto. Otra vez el poder local al servicio de la ilegalidad. Mientras adelantamos la recuperación de cerca de 3.000 hectáreas de predios de la SAE en Puerto Salgar, tierras que fueron del jarlista de la mafia y que hoy ocupa ilegalmente Jorge Pérez Sichacá, nos encontramos con una institucionalidad que alcahuetea, la alcaldía, el personero y la policía. ¿Aliados ellos de la mafia? Nos preguntamos. No venimos a legitimar mafia, venimos a recuperar y a devolver la tierra al campesinado sin tierra. Pediremos las investigaciones necesarias porque la tierra del Estado debe estar al servicio del pueblo. Vean esta denuncia. Estamos aquí en el globo de predios del jarlista, predios de la SAE, que fueron adquiridos o entregados en la administración como bienes extintos por la Sociedad de Activos Especiales y a su vez comprados por la Agencia de Tierras. Una vez más, nos hemos encontrado con el poder local cuidando la ilegalidad de este tipo de acciones. En ese sentido, lo primero es que notificamos al personero de la diligencia, y es el mismo personero el que usa esos elementos para interponer una acción popular que sospechosamente, y que eso será motivo de investigación, la juez municipal del municipio de Puerto Salgar adquiere la medida cautelar. Ambas cosas van a ser investigadas. Pero no contento con ello, nos bloquean hace 2 días el acceso a las veredas, pensando que eso iba a frenar el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras. Aquí quiero darle todo el reconocimiento a un equipo de 10 profesionales y de 5 policías. Estamos a pie por un camino trochero hace más o menos 2 horas y media para llegar a la casa epicentro de la indebida ocupación. Nos suelen irnos a pie porque además también el teniente coronel en curso, que está al frente de esta diligencia, niega de forma vehemente la capacidad y la autoridad de la diligencia administrativa a cargo de la Agencia Nacional de Tierras para hacer la aprehensión. Y nos iba a limitar a que el mismo personero que intervino con medida cautelar para frenar esta ocupación, y que la misma administración municipal que ha alcahueteado durante años esta ocupación, quedara la suerte de la recuperación de esta tierra. Pues no, nos vinimos por tierra, nos vinimos por el camino de trocha, y aquí estamos en el predio. Hacemos en este ejercicio responsable a la Policía Nacional que de forma clara brinde las garantías y el acompañamiento a la Autoridad Nacional de Tierras, que es la agencia, para practicar estas diligencias. Y al poder local, que permanentemente ha sido útil y servil a este tipo de estructuras que se apropian ilegalmente de las tierras en Colombia, tienen que saber que este gobierno cambió y que esta tierra va para los campesinos de Colombia. Entonces aquí seguimos y no vamos a parar, aunque nos toque caminar lo que nos toque caminar para terminar esta diligencia de aprehensión. Admirable completamente lo que se está haciendo desde este gobierno, pero sobre todo también muy cierto lo que menciona allí Harman Felipe frente a esta denuncia, y es que con este gobierno cambió absolutamente todo. Los de siempre estaban acostumbrados a apoderarse, a apropiarse de la tierra en nuestro país, porque también hay que decirlo, y es que la tierra en Colombia siempre fue un negocio, pero un negocio para los poderosos, un negocio para los políticos, un negocio para los que dicen supuestamente estar del lado del pueblo. Y más preocupante aún lo que menciona aquí el director de la Agencia Nacional de Tierras, y es que al parecer hay una institucionalidad que está aliada
con las personas que no quieren entregar estos terrenos. Él menciona allí a la alcaldía, al personero y también a la policía. La fuerza pública, que se supone que debe estar del lado de los colombianos, al parecer está del lado de las personas que se quieren adueñar de los terrenos de los campesinos. El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a esto y él dijo: es increíble que el poder local institucional de Puerto Salgar no colabore con la entrega de los predios del narcotráfico al campesinado de la región. Esta es una orden de la humanidad, no solo del presidente, dado que emana del acuerdo de paz entregado como tal al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Solicito a la Fiscalía investigar los funcionarios públicos que trataron de impedir la entrega de las haciendas de alias Gacha al campesinado, es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Ojalá, por supuesto, la Fiscalía tenga respuestas pronto, que se inicien las investigaciones en contra de esos funcionarios públicos, que incluso me quedo con una frase que en algún momento mencionó el ministro de Educación, y es que los funcionarios públicos le deben rendir cuentas a sus verdaderos jefes. ¿Y quiénes son sus jefes? El pueblo, los jóvenes, las mujeres, hombres que todos los días trabajan arduamente por este país. No los políticos, no los senadores de oposición que ganan a este momento ya más de 50 millones de pesos, no a ellos. Los jefes de los que trabajan en la fuerza pública, de los que son funcionarios públicos, de los que trabajan en la policía, alcaldías, gobernaciones, etcétera. Los jefes de todos ellos son los colombianos. Y quiero quedarme finalmente con estas fotografías que publica también aquí el director de la Agencia Nacional de Tierras, en donde dice que de las 3.000 hectáreas recuperadas en Puerto Salgar, se entregaron el predio de Valle Escondido a la Asociación Campesina Renacer. Son 100 familias rurales que llevan 25 años luchando por el derecho a su tierra. Ahora con sus manos sembrarán esperanza y cosecharán paz en un territorio que la reforma agraria está transformando. Esto es histórico, es completamente histórico, por eso los invito a que ojalá puedan compartir este video, a que sigamos haciendo memoria de quiénes eran esas personas, incluso familiares de expresidentes en nuestro país, como el caso de Álvaro Uribe Vélez, que se codeaban con narcotraficantes, como el caso del jarlista de la mafia, que se codeaba muy chévere con Camilo Uribe, medio hermano de Álvaro Uribe Vélez. Sería por eso que nunca se adelantaron gestiones para la entrega de tierras a los campesinos. Les dejo a ustedes esa pregunta y ojalá, espero que me la respondan aquí abajo a través de los comentarios. No olviden, por favor, compartir, suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales y, por supuesto, no olviden también compartir este video para que los colombianos se enteren de qué es lo que está haciendo este gobierno por los colombianos, pero sobre todo por los campesinos y las víctimas del conflicto. A todos, como siempre, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.